Capítulo 44. Naruto lo dijo cuando tenía 7 años y con mucho gusto lo repetiría cuando tenía 16. Odiaba la niebla. Estaba en todas partes, sofocando el paisaje como si el clima estuviera tratando activamente de crear un aire de depresión y desesperanza. La peor parte fue que debido a alguna extraña característica geográfica, la niebla de alguna manera se había saturado de chakra. No podía ver ni oler más que a unos pocos metros frente a él y odiaba depender únicamente de su oído, especialmente cuando viajaba por un lugar conocido por una técnica llamada asesinato silencioso. Fu y Tayuya estaban aún más nerviosos, sin siquiera oír para seguir, teniendo que permanecer cerca de Naruto o arriesgarse a perderse por completo. Naruto se maldijo constantemente para sí mismo, sabía que debería haber enviado un mensaje por adelantado y conseguir un guía. Muy tarde ahora. Suspiró por enésima vez y siguió caminando, haciendo todo lo posible por ignorar la niebla opresiva y mantenerse en el camino algo oscurecido que esperaba que condujera a Kirigakure. ¿En serio, es Konoha el único pueblo escondido realmente fácil de encontrar? Por supuesto, Tayuya fue más vocal en sus maldiciones, maldiciendo cada pocos minutos cuando tropezaba con algo o casi perdía de vista a Naruto. Si había un ninja enemigo mirándolos, entonces ella facilitó que los encontraran. Sin embargo, no la detuvo, era casi reconfortante escuchar su voz, incluso si eran solo malas palabras. Furo estaba mucho más tranquila después de haber estado aquí antes y experimentó estas condiciones en su última visita. Oye, imbécil, ¿ya estamos jodiendo allí o tendré que detenerme y pedir direcciones? La ceja de Naruto se movió peligrosamente mientras seguía caminando hacia adelante. ¿Cómo diablos debería saberlo? Podríamos estar caminando en círculos. Se estaba volviendo más irritable a medida que pasaban las horas y era parcialmente cierto que no sabía a dónde iban. Puede que todavía tuviera intacto el sentido del oído, pero no le sirvió de mucho cuando no había nada que escuchar excepto Tayuya quejándose y quejándose. Y no nos detendremos para recibir direcciones, nos llevaré allí. Tayuya simplemente resopló para sí misma y cruzó los brazos debajo del pecho, murmurando para sí misma. Fur parecía sentirse cada vez más miserable a medida que pasaba el tiempo. Naruto se preguntó si era por Chomei. Si algo odiaba el agua más que un animal con pelo era un insecto, sabiendo que no podían volar si sus alas estaban cargadas de agua. Maldijo de nuevo mientras golpeaba a otro mosquito que se posó en su cuello. Sin embargo, no pareció detener a estos. Suspiró para sí mismo, dejando que sus brazos se aflojaran frente a él mientras aguzaba sus oídos para escuchar cualquier señal de una dirección en la que pudieran ir. Bien, al diablo con esto. El rostro de Naruto adoptó una máscara determinada mientras respiraba tan profundamente como podía, su pecho se expandía para acomodar todo el aire. Forzó su chakra, saturando sus pulmones con una medida igual de su chakra y el de Kurama. Estilo de viento. Gran avance. Naruto liberó un enorme vendaval de sus pulmones, comparable con un pequeño huracán que azotó el paisaje, despejando la niebla e incluso arrancando algunos árboles de sus raíces. Naruto sonrió para sí mismo mientras miraba alrededor del ambiente ahora libre de niebla, jadeando un poco por el jutsu de escala climática. Tayuya acaba de obtener una marca de garrapata sobre su frente mientras mira a su alrededor. No podrías haber hecho eso hace 3 malditas horas. Naruto solo se llevó la palma de la mano a la frente, sofocando su creciente dolor de cabeza lo mejor que pudo. Simplemente les hizo un gesto para que siguieran adelante antes de que la niebla se asentara alrededor de ellos nuevamente, no le apetecía hacer ese jutsu cada 5 minutos más o menos. Desafortunadamente, no planearon una cosa, ninguno de ellos sabía en absoluto a dónde se dirigían. El problema con Kiri era que debido a la niebla, nadie pudo hacer un mapa eficaz del lugar. La única forma verdadera de entrar o salir era la experiencia o una guía, o la pura casualidad. Eso significaba que aunque los tres ahora podían ver más de unos pocos pies frente a ellos, todavía estaban desesperadamente perdidos. Afortunadamente, el destino pareció arrojarle un hueso al trío por una vez cuando aparecieron 2 figuras en un árbol cercano. La mano de Naruto instintivamente fue por un kunai en su bolsa, pero se congeló cuando pudo ver mejor a los recién llegados. «¿Ao? Chojuro?» Recibió miradas igualmente incrédulas de los 2 Miznin mientras miraban al grupo ahora bastante cansado. Naruto, Fu y Tayuya. Naruto les aclaró rápidamente, sus rostros se volvieron de reconocimiento y comprensión. Hola Fu. Fu sonrió cálidamente al espadachín de cabello azul provocando que un pequeño rubor brotara del puente de su nariz. Hola Chojuro.
La saludó tímidamente y Naruto pensó una vez más que necesitaba un consejo serio de confianza, era un espadachín de la niebla oculta, pero ciertamente no actuaba como tal. Debería haber sabido que eras tú, Naruto. Solo que serías lo suficientemente descarado como para simplemente disipar la niebla alrededor de Kirigakure. Sabes, en mi época, solíamos contratar guías para este tipo de cosas y su paga se destinaba a ayudar a la aldea. Naruto solo asintió, sabiendo que Ao estaba en modo de conferencia. En realidad nunca había visto cuánto duraban, Mei generalmente lo amenazaba con la muerte antes de que pudiera decir mucho. Entonces, ¿están aquí para ayudarnos a llegar a Kiri? Ao negó con la cabeza, los pendientes con el kanji de escuchar temblaron mientras lo hacía. No, simplemente fuimos enviados aquí para investigar el jutsu de alto nivel que usaste para despejar la niebla. Naruto sonrió tímidamente y se encogió de hombros inocentemente, Tayuya ahora le lanzaba miradas. Como dije, hace 3 malditas horas hubiera sido bueno. Naruto mantuvo su sonrisa, aunque se veía muy tensa en este punto. Todo este tiempo caminando a través de la niebla había desgastado lentamente su último nervio. Entonces, ¿pueden ayudarnos a entrar en Kiri ahora? Necesitamos hablar con Mei. Ao solo asintió con la cabeza mientras la atención de Chojuro parecía estar en otra parte, específicamente Fu que solo estaba mirando alrededor del paisaje. Por supuesto, Mei siempre espera sus visitas. Naruto sonrió tímidamente de nuevo, esta vez por vergüenza y solo hizo un gesto para que los dos Kirinin siguieran adelante. El grupo ampliado despegó rápidamente a través de los alrededores ahora mucho más claros y visibles. En la opinión personal y tácita de Naruto, Kirigakure era uno de los lugares más hermosos que había visitado y una pequeña parte de él dijo que lo haría. Los edificios elegantes y perfectamente elaborados se elevaban hacia el cielo, la piedra húmeda de los edificios cilíndricos relucía con una humedad que captaba la luz sin importar la hora del día. El pueblo en sí estaba más bien extendido para uno de los pueblos ocultos, confiando más en su niebla para confundir y desorientar cualquier amenaza potencial en lugar de muros. La gente de Kirigakure adoptó un enfoque de guerra de los edificios son menos preciosos que las vidas, sacrificando a veces distritos enteros por sus tácticas de guerrilla. Eso no significaba que descuidaran sus hogares y a través de la niebla de la madrugada, que era obvia para todos los que estaban en lo alto del acantilado que ofrecía la mejor vista del pueblo. En el centro de todo esto había un gran edificio circular, que descansaba sobre grandes arcos de piedra con una multitud de acueductos que brotaban de él como el punto focal de una telaraña. Naruto realmente escuchó el aliento de Tayuya atascado en la parte posterior de su garganta mientras miraba la indescriptible vista, exactamente como él y Fu habían estado en su primera visita. Ao les indicó que siguieran adelante, sabiendo que a muchos de los shinobi de Kiri no les gustaba que los ninjas extranjeros estuvieran en su aldea. No era nada personal, pero las tensiones seguían siendo un poco altas después de la guerra civil recientemente ganada. Ya no había puertas para Kiri, las últimas habían sido destruidas en la última pelea de la guerra para que los rebeldes pudieran entrar y abrumar al shinobi leal. Donde quiera que mirase, a pesar de la belleza general del lugar, podía ver la evidencia del conflicto. Había marcas de quemaduras por jutsu de fuego excesivo, paredes derrumbadas por presión o explosiones, a veces edificios enteros tirados en escombros. Naruto suspiró mientras contemplaba las vistas, la guerra nunca fue algo bonito. Había aprendido mucho en su breve vida hasta ahora. La gente trató de darle glamour, pero las consecuencias eran siempre las mismas, la gente moría, las familias perdían a sus seres queridos y las personas se quedaban sin hogar o hambrientas. Todos entraron en la torre Mizukage, los 3 extranjeros estaban contentos de estar fuera del siempre presente frío que proporcionaba la niebla. Por el contrario, todos en Kiri parecían estar acostumbrados a eso, aceptando el frío como si fuera la cosa más natural del mundo, que para ellos lo era. Supuestamente, la única vez que la niebla se había despejado de Kirigakure fue cuando Mei luchó contra el propio Yagura. Se suponía que su liberación de lava era tan poderosa que literalmente quemó el vapor de agua del aire, aunque solo duró unos días. Finalmente llegaron a la oficina de Mizukage, y tuvieron que esperar afuera hasta que la secretaria de aspecto tímido se aseguró de que Mei no estuviera ocupada con nada. Fueron acompañados después de que escucharon algunas palabras enojadas desde el interior de la oficina que hicieron que la secretaria se escapara a través del edificio. Ao y Chojuro entraron primero, ocupando el lugar que les correspondía al lado de Mei mientras ella miraba dolorosamente los papeles amontonados en su escritorio. Puedo ver por qué Yagura lo perdió ahora. No hay fin para este maldito papel.
¿Y por qué siempre es Sogi? Ella estrelló un puño contra su escritorio y Naruto notó que la madera crujía peligrosamente bajo el impacto, haciendo que un hilo de sudor frío corriera por su cuello al ver a la mujer enojada. Ao tosió en su mano con fuerza, lo que hizo que Mei mirara hacia arriba, sin darse cuenta de que la gente había entrado en su oficina. Intentó mirar a Ao a su alrededor, pero la mata de cabello rubio de Naruto llamó su atención primero. Su ceño rápidamente se desvaneció en una mirada genuinamente aliviada cuando miró al joven Uzumaki. Naruto, es muy bueno verlos a los dos, miró a su alrededor y finalmente vio a Tayuya, quien estaba observando divertido al estresado Mizukage hasta ahora. ¿Quién eres tú? Ao se inclinó y susurró algo al oído de Mei y una expresión de reconocimiento se apoderó de su rostro. Oh, entonces eres la chica de la que Naruto no dejaría de hablar mientras estuvo aquí, realmente sabía cómo poner a muchas de las chicas Kiri por ese chico. La rubia se rió tímidamente mientras Tayuya se sonrojaba y miraba a su novio con aire interrogante. Se levantó del escritorio, ignorando por completo el papeleo que era su plan desde el principio y se acercó al trío. Antes de que Naruto y Fu supieran lo que estaba pasando, se encontraron abrazados en un abrazo con un solo brazo cada uno, ambos presionados por las impresionantes dotes de Mei sin que ella se diera cuenta. Ao solo levantó una ceja, una mirada de desaprobación apareció en sus ojos mientras miraban con nostalgia al pasado. Realmente Mei, eso es de lo más inapropiado. En mi época, una mujer abrazando a otro hombre les daría miradas extrañas a menos que estuvieran casados, por supuesto, todo lo que Mei escuchó selectivamente fue mujer, hombre, casado. En un movimiento tan rápido, Naruto creyó honestamente que Mei había copiado a Iraisin, que estaba al otro lado de la habitación con los labios cerca de la oreja de Ao. Ao, cállate o te mataré. La habitación quedó en un silencio sepulcral con Ao preguntándose qué había hecho esta vez, el resto de la habitación simplemente sudando por la inesperada amenaza. Mei se dio la vuelta, sus rasgos severos se convirtieron en una sonrisa feliz mientras caminaba alrededor del escritorio. Bueno, ¿a qué le debo el placer a Naruto, Fu y Tayuya? Naruto sonrió torpemente, contento de que la tensión se hubiera levantado, pero aún un poco asustado por lo bipolar que podía ser Mei a veces. En realidad, vinimos a preguntar por el Sanbi. Tenemos entendido que fue liberado cuando Yagura fue asesinado. Mei miró hacia abajo con un poco de tristeza, Yagura había sido su amiga una vez, le había dolido tener que matarlo como lo hizo. Sí, fue liberado. Estábamos en la orilla cuando Yagura murió, el Sanbi desapareció en las aguas. Sus ojos se entrecerraron levemente mientras miraba al trío. ¿Cuál es el negocio de Sandy con el Sanbi? Naruto negó con la cabeza rápidamente. No, esto no se trata de la aldea, solo estamos aquí para asegurarnos de que Orochimaru no ponga sus manos sobre el Sanbi y para obtener información de su paradero. Mei suspiró para sí misma, cruzó la habitación y se dejó caer en su gran y cómoda silla. Bueno, al menos eso confirma los avistamientos de ninjas de Sound alrededor de la costa. La ceja de Naruto se arqueó, eso significaba que Orochimaru de hecho estaba haciendo un movimiento, y pronto pareció. No tengo idea de lo que la serpiente cree que puede hacer con una bestia con cola, espero que le arranque la cabeza. Naruto también se había estado preguntando eso, lo único que tenía sentido era que Orochimaru estuviera planeando hacer un Jinchuriki. Si Naruto podía evitarlo, no iba a permitir que eso sucediera. No dejaría que otro pobre niño viviera como lo había hecho, especialmente con Orochimaru. Actualmente estamos demasiado ocupados con las reparaciones, fortificaciones y misiones como para investigar los rumores, pero si está dispuesto a solucionar el problema, no tengo ningún problema en informarle los detalles. Naruto asintió con la cabeza en agradecimiento. Supuestamente todos los avistamientos se han producido a lo largo de la costa este de la isla principal, cerca de donde murió Yagura. Tiene sentido comenzar una búsqueda allí, pero en mi opinión, el Sanbi probablemente ya no está. Como si Isobu fuera el bastardo más holgazán que he conocido, incluso para una tortuga. Apuesto a que no se ha movido más de unos cientos de pies de donde fue liberado. Esa gran tortuga es tan dócil que me hace preguntarme cómo incluso provino de la misma fuente de chakra. Naruto miró a Fu y por su expresión distante pudo decir que estaba recibiendo información similar de Chomei. ¿Estás seguro, Kurama? Kyuubi no dijo nada pero pudo sentir el asentimiento desde el interior de su paisaje mental. Gracias Mizukage-sama, comenzaremos a buscar allí. Mei solo gimió ante el nombre, luciendo como si realmente quisiera derretir algo en ese momento. Por favor, te lo he dicho antes, llámame Mei. Mizukage me hace sonar tan, ella arrugó la cara con disgusto, vieja.
Naruto solo asintió con una sonrisa. Las inseguridades de Mei sobre su edad y matrimonio eran bien conocidas en toda la Tierra del Agua, no es que nadie se atreviera a hablar de ello a su alrededor. Mei le hizo un gesto a Ao con una mano y él dio un paso adelante desde su posición detrás de Aki, todavía cansado de su amenaza anterior a pesar de la frecuencia de tales sucesos. Ao, quiero que los acompañes a donde se ubicó el Zanbi por última vez. No queremos que nuestros invitados se pierdan de nuevo, ¿verdad? Ella lo dijo con una sonrisa y Naruto se encogió de hombros. No es nuestra culpa que no hayamos crecido en esta niebla. ¿Cómo pueden navegar en ella de todos modos? Mei se golpeó la nariz con un dedo conspirativo. Tenemos nuestras formas, aunque Ao tiene su propio método. Ella no dio más detalles sobre eso, en su lugar despidió al grupo y regresó a su papeleo. Podría haber jurado que parecía haber crecido aún más mientras hablaba. ¿De dónde vienes? Naruto y Tayuya se rieron disimuladamente mientras salían de la oficina con Ao solo, luciendo avergonzado por el comportamiento de su Mizukage. ¿Crees que deberíamos haberle dicho sobre el uso de clones para hacer papeleo? Tayuya simplemente se encogió de hombros y siguió caminando. Sin embargo, Ao captó eso y sus ojos se iluminaron. Podría decirle eso a Mei y, con suerte, volver a estar en su favor. Sonrió para sí mismo, una visión poco común en las características del veterano canoso en estos días, y el grupo dejó la torre Mizukage de buen humor. Los espíritus con los que el grupo pudo haberse ido fueron aplastados después de correr a ciegas por las copas de los árboles. Todo lo que tenían para continuar era Ao, que apareció como una silueta borrosa frente a ellos. Estaban haciendo un buen tiempo, pero a ninguno de ellos le gustaba correr al azar por la niebla cuando no podían ver hacia dónde se dirigían. Naruto estaba a punto de despejarlo con otro jutsu de viento cuando vio a Ao detenerse y levantar una mano. Los tres Sannin se detuvieron en la misma rama y trataron de mirar a través de la niebla para ver por qué Ao se detuvo. La niebla opresiva se abrió lo suficiente para que Naruto pudiera vislumbrar el agua azul brillante más allá de los árboles en los que estaban parados y dio un suspiro de alivio. Ante ellos había una gran playa que se extendía en ambas direcciones hasta donde podía ver, que ciertamente no estaba muy lejos. Había unas pocas rocas grandes que sobresalían de las aguas cerca de la orilla, pero después de eso pareció caer dramáticamente y hacerse profundo. Está bien, estamos aquí, ¿eh? ¿Ahora qué? Tanto Fu como Tayuya lo miraron con incredulidad, mientras que Ao lo miró con curiosidad. ¿Estás bromeando? ¿No tienes ningún plan en absoluto? Tayuya golpeó a Naruto en la parte posterior de la cabeza con molestia. Genial, ahora ¿qué diablos se supone que debemos hacer? ¿Cómo vamos a encontrar la cosa? Naruto simplemente negó con la cabeza rápidamente. No te preocupes por eso, está cerca. La mirada de curiosidad de Ao creció ante la extraña declaración cuando Naruto se dio cuenta de que los tres no estaban solos. A veces olvidaba que algunas personas no sabían de su inquilino y ahora estaba recibiendo miradas sospechosas del hombre. El ojo visible de Ao se entrecerró por una fracción de segundo antes de que sus rasgos se relajaran y asintiera. Muy bien, te he escoltado según lo ordené. Cuando necesites un guía de regreso a Kirigakure, usa el mismo jutsu que antes, yo o otro shinobi vendremos a traerte de regreso. Naruto asintió en agradecimiento, preguntándose por el cambio repentino en la actitud del hombre, pero sin cuestionarlo. Vieron a Ao desaparecer de nuevo en los remolinos de niebla, enmascarando su presencia instantáneamente a todos excepto a Naruto, que lo escuchó irse todo el tiempo que pudo. Naruto envió otra mirada detrás de él al océano en expansión y sonrió, cerrando rápidamente la distancia entre su posición y la costa. Fu y Tayuya lo siguieron rápidamente, quienes miraron a su alrededor, asombrados por la enorme playa que parecía ocupar toda la costa, pero por lo que sabían, solo podía tener unos pocos cientos de metros de largo. Bien, Kurama. Sintió el impaciente asentimiento de su cabeza mientras Kyuubi volvía a diversificarse con los sentidos que podía reunir desde el interior del cuerpo de Naruto. Sí, Isobu está cerca, puedo sentirlo. Está muy por debajo de las aguas, aunque no estoy seguro de cómo planea sacarlo. Es naturalmente solitario, ama la paz y la tranquilidad y si se saliera con la suya, con gusto se sentaría fuera el resto de su vida en el fondo del océano. Naruto se encogió, demasiado dócil para su gusto. ¿Cómo podrías vivir tu vida sin emoción ni aventura? Se sentiría demasiado vacío. ¿Qué hay de simplemente encender tu chakra o el de Chomei? ¿No lo llevaría eso a investigar? Sintió a Kyuubi negar con la cabeza lentamente. No, Isobu nos odia casi tanto como Shukaku.
A él nunca le gustó estar encasillado como una de las bestias con cola simplemente porque somos una especie de pariente. Hizo que los humanos se interesaran demasiado en él, interrumpiendo su paz. Y resultando en que él sea sellado. Naruto asintió, al menos podía entender eso, un poco. Miró hacia el océano, su mente ya zumbaba con formas de atraer al Biju solitario mientras contemplaba la puesta de sol. La luz del sol poniente se filtró a través de la niebla creando hermosos tonos de naranja o rojo y tiñó el cielo de un rosa claro. Está bien, no hay nada que podamos hacer hoy, deberíamos adentrarnos más en el bosque y montar un campamento. Tayuya parecía disgustado. Había esperado que su negocio fuera rápido para poder regresar a un lugar cálido y seco. Su cabello ya se estaba convirtiendo en una pesadilla, solo estaba contenta de que la tierra del agua no estuviera demasiado húmeda o sería incontrolable. Definitivamente no estaba ansiosa por dormir en la niebla, todo se empaparía durante la noche. Bien, vamos a dormir para que podamos terminar con esto mañana y salir de esta maldita niebla. Naruto asintió con la cabeza de acuerdo mientras que Fu parecía bastante distraído. Por lo general, en momentos como estos, Naruto solo pensaba que estaba hablando con Chomei, parecían hacer eso mucho hoy en día. A menudo se preguntaba de qué hablaban y se preguntaba si se veía igual cuando hablaba con Kyuubi. No, Kit, te ves mucho más idiota. Él solo gruñó molesto y siguió a Tayuya al bosque para que pudieran montar un campamento y dormir un poco. Con suerte, para la mañana la niebla se habría despejado para que al menos pudieran verse a sí mismos sin hacer nada en todo el día en un intento por hacer que el Zanbi saliera a la superficie. Unos minutos más tarde, todos se estaban metiendo en sus sacos de dormir con Tayuya entrando con fuerza en los de Naruto. Sonrió, extrañando esos momentos en los que estaban en la carretera acurrucándose el uno con el otro. Le dio pensamientos agradables mientras se quedaba dormido. Fu fue el primero en despertar. No importa cuánto tiempo pasara con Naruto, nunca podría dormir más de unas pocas horas. Nunca la afectó realmente, así que nunca lo cuestionó, pero sí significó un montón de torpezas en la oscuridad temprano en las mañanas. ¿Por qué no puedo tener visión nocturna como Only-san? No es justo. Por otra parte, podía volar. En su opinión, era una compensación mucho mejor. Naruto a menudo había expresado sus celos por esa habilidad particular de ella. Ociosamente notó que la niebla se había aclarado, lo que les dio una visibilidad mucho mejor en todas las direcciones. También notó que en algún momento de la noche había logrado abrirse camino hasta Naruto, donde instintivamente había envuelto su brazo libre alrededor de sus hombros. Era un viejo hábito del tiempo que pasaba en la carretera del que parecía que su cuerpo nunca se deshacía del todo. Simplemente se sentía segura envuelta en los brazos de Naruto y de alguna manera envidiaba a Tayuya por recibir su calor por la noche. Se puso de pie y estiró todos sus músculos, incluidas las alas, después de dejar que se desplegaran desde su espalda. Pensó en tomar un vuelo rápido como le gustaba hacer por la mañana cuando viajaba, pero pensó en no hacerlo considerando que no sabía quién podría verla. Naruto en realidad nunca había salido y la había disuadido de volar, pero podía decir que les causó muchas molestias cuando un aldeano notó que se elevaba por encima de sus cabezas. En cambio, eligió una dirección aleatoria y comenzó a despertarse, con la intención de investigar un poco el área, principalmente por aburrimiento. No se perdería, encontrar a Naruto para ella era como encontrar su propia mano. Para la mayoría de los Jinchuriki era fácil encontrar a otros, pero para Naruto y Fu se había vuelto prácticamente instintivo. Siempre que no estuvieran demasiado separados, siempre podrían encontrarse, era solo otro beneficio que les brindaban sus inquilinos. Deambuló por el bosque, arrastrando ligeramente sus manos contra los árboles por los que pasó mientras percibía los olores del bosque con una sonrisa. Fu amaba la naturaleza, no había nada en particular que le gustara especialmente, solo el concepto de vivir libre sin restricciones ni obligaciones atraía a la parte de ella que disfrutaba tanto de volar. Inconscientemente movió sus alas mientras inhalaba profundamente, simplemente disfrutando de tener la oportunidad de estar aquí afuera. Sin que la niebla cubriera todo lo que se veía, el bosque era bastante hermoso, brillando con el rocío de la mañana. Varias variedades de flores salpicaban la hierba y ella las siguió a medida que comenzaban a crecer más densamente. La llevaron a un claro donde vio una vista extraña, desde los árboles pudo divisar a un niño de aproximadamente su edad sentado en medio del claro, apoyado contra un árbol y sonriendo a algo en sus manos. Fu no pudo distinguir qué era, pero brillaba ligeramente a la luz del sol de la mañana. Volvió a meter las alas y salió al claro, llamando inmediatamente la atención del chico.
Tenía el pelo largo y castaño claro que le caía por la espalda y vestía una túnica azul sobre una camisa verde y pantalones azul marino. Se preguntó qué estaría haciendo él aquí y se preguntó si había un pueblo cercano del que pudieran conseguir suministros. El chico parecía más fascinado por la diadema atada alrededor del brazo de Fu. ¿Quién eres tú? Fu solo sonrió dulcemente, ganándose un pequeño sonrojo del chico, algo que había notado sucedía mucho con chicos de su edad. Soy Fu. El chico sonrió débilmente, logrando mirarla a la cara mientras hablaba. Soy Yukimaru. La sonrisa de Fu se iluminó cuando saltó, sentándose junto al chico y tratando de ver el objeto en sus manos. ¿Qué tienes en las manos? Yukimaru hizo un mejor intento por ocultarlo, pero Fu logró vislumbrar lo que parecía un cristal rosa antes de que sus manos lo cubrieran. ¿Por qué quieres saber? Fu se encogió de hombros inocentemente, mirando alrededor del claro y la multitud de flores que contenía. No lo sé, solo tengo curiosidad. Yukimaru pareció examinarla de cerca, pero no tanto con sospecha como con simple intriga. ¿Qué estás haciendo aquí? No hay pueblos por aquí. Fu lo miró, todavía sonriendo levemente. Podría preguntarte lo mismo. Yukimaru tragó saliva a pesar de que no había malicia en la voz de Fu, la hizo preguntarse por qué estaba tan nervioso. Se preguntó si tendría que ver con ella. Había notado que los chicos parecían cambiar cuando le hablaban, como Chojuro. Me gusta pasear por las mañanas, viajo con gente que me asusta un poco. Fu ladeó un poco la cabeza, pensando en lo que dijo. Entonces, ¿por qué viajas con ellos? Yukimaru echó otra mirada sutil al objeto en sus manos. No todos son malos, Guren es muy amable conmigo y Gozu es bueno con ella, así que no puede ser tan malo. Los demás son un poco malos, pero no hacen nada o Guren se enoja. Fu asintió, entendía que había una persona en tu vida que era especial y con la que irías a cualquier parte, incluso si eso significaba ir con gente que no te agradaba. Entonces, ¿este Guren es especial para ti? Yukimaru sonrió suavemente, mirando al cielo donde las estrellas aún brillaban a la luz de la mañana antes de que el sol las dominara. Sí, no tuve mucha gente después de la muerte de mis padres, pero cuando encontré a Guren fue amable conmigo. Miró a su alrededor, casi furtivamente mientras escaneaba el claro antes de finalmente soltar el objeto en sus manos, abriéndolas para que Fu pudiera ver. Ella me dio esto. Fu miró hacia abajo y vio una flor de camelia blanca encerrada en lo que parecía un vaso de color rosa claro, o tal vez algún tipo de cristal. Se veía hermoso y perfectamente cortado. Vaya, es realmente bonito. Yukimaru cerró sus manos protectoramente sobre la flor y Fu levantó las suyas en un gesto apaciguador. No te preocupes, no voy a aceptarlo ni nada. Es obvio que es muy valioso para ti. Él asintió con otra sonrisa triste antes de mirarla, o específicamente su diadema. ¿Entonces eres un shinobi? No reconozco tu diadema. Ella le sonrió con orgullo, moviendo el brazo para que él pudiera verlo mejor. Ese fue mi regalo de mi preciosa persona, mi Onii-san, excepto que en realidad no es mi hermano, pero actúa como tal. Es la primera persona que me mostró bondad en mi vida. Yukimaru asintió con ella, entendiendo lo que se sentía más que la mayoría. ¿Pero por qué dice 7? ¿No se supone que tienen el símbolo de tu aldea? Fu pensó en ello, inconscientemente mirando hacia atrás en la dirección del campamento. Mi Onii-san tiene lo mismo, pero el suyo dice 9, él dice que nuestras lealtades no deberían ser hacia una aldea. Pueden ser destruidas, movidas o reconstruidas. Le gusta pensar que sus lealtades o sus amigos y la gente ama, o al menos eso es lo que me dijo. Yukimaru sonrió, le gustaba el sonido del hermano de esta persona. Se parecía mucho a Guren, aunque ella era leal a Orochimaru. ¿Pero por qué 7? ¿O 9? Fu solo sonrió diabólicamente, provocando un segundo sonrojo en el joven. Eso es un secreto. Yukimaru quería preguntar más, pero descubrió que era un poco tímido con esta extraña chica. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Por qué estás aquí? Señaló con sus manos hacia el claro en general, tan lejos de cualquier aldea. La cabeza de Yukimaru bajó y miró el suelo plagado de flores. Se supone que no debo decir. Fu abrió la boca sin convicción antes de volver a cerrarla. Oh. Se sentaron en silencio por un rato, sin saber cómo continuar la conversación antes de que les dieran la respuesta. Fu. Su cabeza se levantó rápidamente y miró en la dirección de donde había venido la voz, era Naruto, ella sabía eso. Yukimaru parecía un poco sorprendido por la nueva voz y parecía que quería irse, así que Fu puso una mano en su hombro, lo que le valió un tercer sonrojo del joven mientras miraba la mano de Caramelo.
No te preocupes, ese es mi Oniri-san. Probablemente solo esté preocupado por mí. Yukimaru sonrió un poco, reafirmando su idea de que su hermano parecía una buena persona si se preocupaba por ella. Naruto eligió ese momento para caminar hacia el claro, sabiendo ya dónde estaba Furu gracias a su conexión. Ahí estás Furu, ¿qué te he dicho sobre huir? Furu solo miró hacia abajo y suspiró exasperado. Volver antes de que despiertes. Él asintió con el ceño fruncido, no le importaba que ella caminara por la mañana, pero no le gustaba despertarse y no verla allí. Vio al chico sentado junto a Furu y vio su mano en su hombro. Inmediatamente comenzó a sospechar de la situación. Furu, ¿quién es este? Mantuvo la hostilidad fuera de su voz hasta que estuvo seguro de la situación, no queriendo asustar al chico si era inocente. Furu solo le sonrió, palmeando a Yukimaru en el hombro. Este es Yukimaru. Lo conocí en mi caminata. Naruto sonrió suavemente, era solo que Furu era su yo habitual, tratando de hacerse amigo de la mayor cantidad de gente posible. Supuso que ella lo seguiría en ese sentido. Su sonrisa se hizo más cálida mientras caminaba, notando que Yukimaru parecía sentirse incómodo cuanto más se acercaba, le recordó la primera vez que conoció a Furu. Hola Yukimaru, soy Naruto. Extendió una mano mientras se agachaba y el chico la tomó tentativamente, estrechándola ligeramente. Espero que Furu no haya sido un problema para ti. Dicha chica hizo un puchero levemente por la insinuación mientras Yukimaru se sonrojó de nuevo. No, en realidad fue muy agradable. La cálida sonrisa de Naruto regresó mientras miraba entre ellos, entrecerrando los ojos con picardía. Puede que alguna vez haya sido ingenuo con el romance y la atracción, pero Tayu ya había cambiado todo eso, se preguntaba qué estaba pasando realmente aquí. Muy bueno. Furu pareció captar la leve insinuación en la voz de Naruto y la forma ligeramente en broma en que hablaba y fruncía el ceño. Quería decirle que no era así, que ella y Yukimaru eran solo amigos, pero no quería alterar los sentimientos del chico. Tayu ya le había dicho una vez que los chicos no tenían ni idea del romance y siempre negarían cualquier sentimiento que tuvieran. Se olvidó de mencionar que las chicas podían ser exactamente igual. Ninguno de ellos tuvo tiempo para reflexionar sobre las palabras de Naruto cuando una cuarta figura se lanzó hacia el claro, mirando la escena con ojo entrenado. Yukimaru, ¿qué estás haciendo aquí? Naruto se volvió para mirar al recién llegado, viendo a una mujer alta con el pelo azul puntiagudo recogido en un moño parecido a una piña con dos flequillos largos y delgados enmarcando su rostro. Llevaba un kimono verde forrado de piel con una gruesa cuerda amarilla atada con un nudo hacia abajo en la espalda. Entrecerró los ojos al ver las dos figuras que no reconoció, ambas con extrañas cintas para la cabeza que solo tenían números. Algo en el rubio la llamó la atención, pero no pudo ubicar lo que era. Hola, soy Naruto Uzumaki. Los ojos de Guren se abrieron de par en par ante la declaración, este era el chico del que Kabuto le estaba hablando, excepto que en realidad no era un niño, sino un hombre joven. De hecho, si no fuera el enemigo que Guren podría haber sentido atraído por él, era sorprendentemente guapo de una manera salvaje. Guren. Naruto asintió cortésmente con una sonrisa. Lo siento si me quedé con tu amigo, mi hermana parece haberle tomado cariño. Tanto Yukimaru como Furu se sonrojaron, este último frunciendo el ceño a Naruto mientras disfrutaba viendo su cara irritada. Guren por otro lado miró a Yukimaru con curiosidad, nunca antes lo había visto hacer un amigo. Una parte de ella estaba algo feliz, mientras que otra se preocupaba por el efecto que esto podría tener en la misión. No es problema. Naruto se limitó a asentir educadamente de nuevo mientras Guren le hacía un gesto con la mano a Yukimaru para que la siguiera. Se levantó y salió de ella en la dirección opuesta al campamento de Naruto, pero se detuvo en el borde del claro. Volvió y saludó tímidamente a los dos. Adiós Furu, Naruto. Fue un placer conocerlos a los dos. Los dos le devolvieron el saludo, pero Yukimaru ya se había ido, desapareciendo entre los árboles. Naruto esperó unos momentos antes de volverse hacia Furu con una gran sonrisa en su rostro. Entonces, ¿qué fue todo eso? Furu solo le frunció el ceño con molestia. Cállate. Con eso, marchó de regreso en dirección al campamento con un Naruto riendo no muy lejos.